¿Qué tal estáis, amigos, amigas? Soy el ETDios92 y hoy os traigo un nuevo tema novedoso en el canal relacionado con armas, y especialmente empezaremos con las armas antiaéreas de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy veremos la primera parte de esta serie extensa que comienza hoy, y en concreto hoy veremos las 12 primeras armas antiaéreas de la Segunda Guerra Mundial. Antes de empezar, como siempre, daros las gracias por la aceptación que ha tenido el vídeo anterior, el de las motocicletas de la Segunda Guerra Mundial, parte 2, que ha tenido buena acogida en el canal, y por ello pues me gustaría agradeceros por vuestros likes y por vuestros comentarios, que sabéis que me encanta leerlos todos y responderlos en la menor brevedad posible, cosa que intento hacer casi siempre. Y por otra parte también quería pediros disculpas por la tardanza de este vídeo, que tendría que estar listo para el domingo, pero por motivos personales pues no tuve tiempo para grabarlo, y bueno, pues espero traerlo para esta semana, para el martes o para el miércoles, y si todo sale bien el domingo tendremos el último tema que tocaremos este mes de febrero, que serán los tanques de la Guerra de Corea. Así que sin más dilación, comencemos con esta nueva aventura. Bien, para esta primera parte he elegido las 12 primeras armas antiaéreas de distintos países. Tenemos de Alemania, británicas, americanas, checas, y bueno, pues he pensado empezar con las armas antiaéreas alemanas. Y la primera que veremos es la Flak 30 de 2 centímetros, que fue un arma antiaérea originario de la Alemania nazi y que estuvo en servicio de 1935 hasta 1945. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 10.000 unidades. Los años de producción de esta Flak 30 de 2 centímetros empezaron en 1934 y terminaron en 1945. Esta arma antiaérea tenía una dotación de 5 hombres, pero podía ser manejado por menos en situaciones de guerra o en acciones bélicas. Tenía una masa de unos 450 kilogramos y esta arma antiaérea estaba alimentado por cargadores de 20 balas que tenían una munición de unos 20 por 138 milímetros, y estas balas podían alcanzar una velocidad de unos 900 metros por segundo al ser disparados, y en cuanto al rango efectivo pues estaba en torno a unos 2200 metros. Bien, el diseño original de la Flak 30 se basó en el Solothurn ST5, se creó como un proyecto para la Kriegsmarine llamado el C-30, y bueno, pues este mostró problemas de atasco en la alimentación de la munición, que fue solucionado al utilizarse cargadores de 20 balas. Bien, el C-30, como hemos dicho antes, era la antecesora del Flak 30, y bueno, pues esta se utilizó como arma antiaérea en la mayoría de los buques alemanes, y bueno, también fue experimentado por la aviación. Concretamente se instaló una de estas armas en un Heinkel H-112 que se envió a España en la Guerra Civil Española para testarlo contra vehículos blindados. Bien, esta C-30 fue adaptado para uso terrestre por Rheinmetall, convirtiéndose así en el Flak 30, y esta versión pues era más compacta y se podía montar y transportar por sus dos ruedas. También se podía montar en vehículos para defensa antiaérea de convoyes, y aparte de sus dos ruedas también tenía una base triangular en la que podía disparar en todas las direcciones. El problema de esta Flak 30 de 2 centímetros era que tenía una baja cadencia de fuego, y por consiguiente hizo que se diseñara un nuevo modelo llamado el Flak 38. Bien, de la Flak 30 de 2 centímetros vamos a pasar ahora a la Flak 41 de 5 centímetros, que fue un arma muy peculiar y que no tuvo una producción extensa. Esta Flak 41 también era originario de la Alemania nazi y estuvo en servicio de 1941 hasta 1945. En cuanto a la cantidad producida, como hemos dicho antes, pues no se fabricaron muchas unidades, unos 60 más o menos, que se produjeron de 1940 hasta 1941. Esta arma antiaérea tenía una dotación de 7 personas, tenía una masa de 3.100 kilogramos y como cargador estaba alimentado mediante cargadores de 5 balas. En cuanto a la munición, era del calibre 50 y estas balas podían alcanzar una velocidad de tiro de unos 840 metros por segundo y tenían un rango efectivo de 3.050 metros. Bien, esta Flak 41 fue producido para la defensa de la zona intermedia del cielo, por encima del rango de los cañones ligeros de 3,7 centímetros que operaban en las zonas bajas, y por debajo del rango de los cañones pesados de 7,5 centímetros que operaban en las zonas superiores. Esta Flak 41 tenía dos modelos también distintos, uno montado en remolque de 2 ejes y móvil, y otro estacionado para la defensa fija. Por desgracia, este Flak 41 demostró ser muy poco potente y su velocidad de giro lenta hizo que fuera ineficaz contra aviones veloces. Bien, pasemos a la siguiente arma antiaérea. Esta vez veremos la Polsten,
que era originario de Polonia y Reino Unido. Polonia porque su diseño comenzó en Polonia y Reino Unido porque su diseño terminó y finalmente fue construido en Reino Unido. Esta Polsten estuvo en servicio de 1944 hasta 1950. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 13.788 en todas sus variantes, y esta arma antiaérea se produjo de 1943 hasta 1944. En cuanto a la dotación de este arma antiaérea, estaba en torno en unos 3 a 8 personas, dependiendo de la variante, y en cuanto a la masa estaba en torno a unos 57 kilogramos. Bien, esta Polsten estaba alimentado por tambores de 60 balas o cargadores rectos de 30 balas, y la munición que disparaba era de unos 20 por 110 milímetros, y estas balas podían alcanzar una velocidad de unos 830 metros por segundo, y esta arma tenía un alcance efectivo de unos 1000 metros. Bien, como os he dicho antes, fue un desarrollo polaco del cañón Oerlikon de 20 milímetros, pero la caída de Polonia en 1939 hizo que los desarrolladores emigraran al Reino Unido y allí terminaran de desarrollarlo con la ayuda de los ingenieros británicos y checos. Esta Polsten se podía montar sobre unas ruedas para su transporte. También se desarrollaron varios diseños de esta Polsten con montajes dobles, triples y cuádruples. En general fue un arma bastante buena que se utilizó contra aviones de vuelo bajo como los Stukas y también contra los cohetes V1. Bien, de la Polsten vamos a pasar ahora a la mítica Bofors de 40 milímetros, que era originario de Suecia y que estuvo en servicio de 1934 y que todavía sigue estando presente en diferentes países. En cuanto a la cantidad producida, pues no podemos especificar porque aún se siguen construyendo, así que la cifra estaría en torno a unos cientos de miles. En cuanto a los años producidos, empezó a producirse en 1932 y, como hemos dicho antes, se sigue produciendo hoy en día. En cuanto a la dotación, era manejado por 4 personas, dependiendo también del uso, y esta Bofors tenía una masa de unos 1981 kilogramos. En cuanto al cargador, estas Bofors de 40 milímetros estaban alimentados por cargadores de 4 balas que disparaban una munición de 40 por 311 milímetros, y estas balas podían alcanzar una velocidad de disparo de unos 881 metros por segundo. Por último, esta Bofors tenía un alcance efectivo de unos 7.160 metros. Estas Bofors fueron utilizados tanto por los aliados como Reino Unido, Estados Unidos, Polonia y más, como por el eje, como la Alemania nazi, que también utilizó algunas unidades. Esta arma antiaérea fue una de las más populares durante la Segunda Guerra Mundial, tanto que hoy en día se sigue utilizando. En la versión británica se hicieron varios cambios en el diseño para que fueran producidos en masa, y fueron empleados tanto por los ejércitos de tierra como por las marinas también. También hubo versiones americanas que lograron unas buenas marcas. Por ejemplo, en la campaña del Pacífico, la Marina de los Estados Unidos utilizó estas Bofors y como ejemplo de su efectividad, pues derribaron unos 21 cazas japoneses en 30 minutos. Y gracias a estos logros también se le consideraba como un arma antikamikaze. También hubo muchas versiones de estas Bofors, como las dobles y las cuádruples, que mayormente fueron empleados en la Marina. Bien, de la Bofors de 40 milímetros vamos a pasar ahora a la Bofors modelo 1929 y 1930. Esta arma también era originario de Suecia y estuvo en servicio de 1930 hasta 1944. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 2.000 unidades, quizás más, y esta arma antiaérea se produjo de 1929 hasta 1930. Tenía un peso aproximado de unos 3.300 kilogramos. Estas Bofors modelo 1929 y 1930 eran operadas por 10 personas y disparaban un proyectil insertado manualmente, que podía tener un calibre de 75 en el caso del modelo 1929 o 80 en el modelo 1930. En cuanto a la velocidad de tiro, estaba en torno a unos 850 metros por segundo para la modelo 1929 del calibre 75 y 750 metros por segundo de la modelo 1930 del calibre 80. Y en cuanto al alcance efectivo, estaba en torno a unos 8.565 metros. Estos Bofors modelo 1929 y 1930 fueron hermanos de fábrica de la Bofors de 40 milímetros, aunque estos no lograron la fama de su hermano, puesto que quedaron eclipsados por la Bofors de 40 milímetros. En general, estos modelos de 1929 y 1930 pues no eran cañones de malas características para su época, y bueno, pues su mayor usuario fue Hungría. También se vendieron algunos ejemplares a países latinoamericanos como Argentina en los años 30, o también a los países del sudeste asiático como Tailandia.
Bien, estos modelos 1929 y 1930 tenían una plataforma en forma de cruz como base y también se podían transportar con 2 ruedas a cada extremo. Como hemos dicho antes, hubo 2 versiones de exportación, el de 1929 de 75 milímetros y el de 1930 de 80 milímetros. Bien, de las armas antiaéreas británicas vamos a pasar ahora a las armas antiaéreas italianas y la primera que veremos es la Breda M35 o modelo 35, que era originario del Reino de Italia, estuvo en servicio de 1935 hasta 1985. En cuanto a los años de producción, empezó en 1932 y estuvo hasta 1945. En cuanto a la dotación, esta Breda modelo 35 podía ser operada por 5 personas en total. En cuanto a la masa, estaba en torno a unos 330 kilogramos. En cuanto al cargador, este modelo de 35 de Breda estaba alimentado por peines de 12 balas que disparaban una munición de 20 por 138 milímetros y estas balas pues alcanzaban una velocidad de tiro de unos 840 metros por segundo. En cuanto al alcance efectivo de esta arma, estaba en torno a unos 2500 metros. Esta Breda modelo 35 fue uno de los 2 cañones automáticos que utilizó Italia durante la Segunda Guerra Mundial junto al cañón automático Scotti Sota Fraschini. Fue testado en la Guerra Civil Española, obteniendo unos resultados satisfactorios. También se utilizó en el norte de África y también fue utilizado por Finlandia en la Guerra de Invierno y en la Guerra de Continuación. Estas Breda modelo 35 también fueron empleados por los aliados. Curiosamente, en algunas ocasiones, los británicos y los australianos preferían los cañones Breda capturados que sus propios cañones antiaéreos, que ya de por sí eran bastante poderosos. Bien, de la Breda modelo 35 vamos a pasar ahora a la Breda modelo 1931, que también era originario del Reino de Italia y estuvo en servicio de 1931 hasta 1945. En cuanto a los años producidos, estas Breda modelo 1931 empezaron a construirse en 1931 y estuvieron en producción hasta 1935. En cuanto a la dotación, esta Breda modelo 1931 podía operarse por una persona. Tenía una masa de unos 47,5 kilogramos. En cuanto al cargador, estas Breda modelo 1931 estaban alimentados por cargadores de 30 o 20 balas y estas balas tenían una munición de 13,2 por 96 milímetros. Y estas balas tenían una velocidad de tiro de unos 805 metros por segundo. En cuanto al alcance efectivo, esta Breda modelo 1931 tenía un alcance de unos 2000 metros a 45 grados y unos 3.980 metros a unos 80 grados. Esta Breda modelo 1931 fue una copia construida bajo licencia de la Hotchkiss M1929. Se montaba individualmente o doblemente en monturas como barcos, tanques como los Fiat M1441 y Fiat M1542 y mayormente pues estaban destinados a proporcionar defensa antiaérea de corto alcance, ya que eran ineficaces contra bombarderos de gran altitud. Y bueno, pues en general tuvo un buen desempeño hasta que fue sustituido por la Breda modelo 35 de 20 milímetros. Bien, vamos a ver ahora el cañón automático Madsen, que era originario del Reino de Dinamarca y que estuvo en servicio de 1938 y es posible que hoy en día se siga utilizando en algunas naciones. Este cañón automático Madsen podía ser operado por una persona y tenía una masa de unos 55 kilogramos. En cuanto al cargador, este cañón automático Madsen podía estar alimentado por tambores de 60 balas o también alimentado por cargadores rectos de 10 y 15 balas. En cuanto a la munición de estas balas, era de 20 por 120 milímetros y tenían una velocidad de tiro de unos 790 metros por segundo. En cuanto al alcance efectivo, esta Madsen podía tener un alcance de unos 500 metros. En principio fue diseñado para funcionar como un arma ligera antitanque, pero también se utilizó como cañón antiaéreo, aunque bastante poco. Se podía montar tanto en una motocicleta, en el sidecar, o también se podía estacionar mediante 3 ejes en una posición fija. Bien, del cañón automático Madsen vamos a pasar ahora a la Browning M2, a la versión antiaérea, que está compuesto por 2 ametralladoras Browning M2, refrigeradas por aire o también refrigeradas por agua. Bien, como seguramente todos sabréis, esta Browning M2 es originario de Estados Unidos y estuvo en servicio de 1943 hasta 1945.
En cuanto a la cantidad producida de estas versiones antiaéreas, estaba en torno a unos 82.500 unidades, y estas Browning M2 de versiones antiaéreas se empezaron a construir en 1942 y estuvieron en construcción hasta 1945. En cuanto a la dotación, podía operarse por una sola persona. En cuanto a la masa, tenía una masa de unos 102 kilogramos. En cuanto al cargador, podía estar alimentado por balas adosadas a cintas mediante enlaces M2 y M9, y estas balas tenían una munición de unos 12,7 por 99 milímetros. En cuanto a la velocidad de tiro de estas balas, estaba en torno a unos 890 metros por segundo, y estas Browning M2 versiones antiaéreas podían alcanzar un rango de unos 1828 metros. La M2 fue utilizado como arma antiaérea desde 1930 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando en ese momento decidió cambiarlas por los Oerlikon de 20 milímetros, que eran mucho más efectivos en ese rol. Pese a eso, las M2 refrigeradas por agua y por aire se siguieron utilizando en buques pequeños como las PT Boats, o también llamados lanchas torpederas, creo, y en vehículos terrestres como la M13, que era la Gun Motor Carriage, creo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los M2 antiaéreos fueron desechados por su gran peso y por su escasa movilidad. Bien, vamos a ver ahora la Quadmont M45, que también era originario de Estados Unidos y estuvo en servicio de 1943 hasta más o menos 1968. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 10.000 unidades, y la producción empezó en 1942 y creo que terminó en 1945, aunque no estoy seguro. En cuanto a la dotación, esta Quadmont podía ser operada por 3 personas. En cuanto al cargador, era alimentado por balas adosadas a cintas M2 y M9, y estas balas eran de una munición de 12,7 por 99 milímetros. En cuanto al peso de esta Quadmont M45, estaba en torno a unos 1087 kilogramos, y la velocidad de tiro de sus disparos era de unos 830 metros por segundo, y podía tener un alcance efectivo de unos 1500 metros. Bien, esta Quadmont M45 era un arma antiaérea que contaba con 4 ametralladoras Browning M2 puestas a pares a los lados y accionados eléctricamente. Era un arma antiaérea altamente móvil y muy efectivo contra aviones de bajo vuelo, aunque no pudo hacer frente a los nuevos aviones jet de vuelo rápido. Estas Quadmont M45 se podían montar en semiorugas también, especialmente en las semiorugas M3 y M5, dando lugar a los M16 y M17 Gun Motor Carriage. Y por último nos centraremos en los cañones antiaéreos checos, y el primero que veremos es el cañón PL-VZ-37 de 7,5 centímetros, que era originario de Checoslovaquia y estuvo en servicio de 1937 hasta 1950 más o menos. En cuanto a la cantidad producida, sería superior a los 32 ejemplares o unidades. Los años de producción de este arma comenzaron en 1937 y estuvieron hasta 1939. Tenía un peso de unos 2.800 kilogramos. En cuanto a la dotación, podía ser operado por 6 personas. Paraba un proyectil único cargado manualmente, y como munición podía parar unos proyectiles de 75 por 656 milímetros que podían alcanzar una velocidad de tiro de unos 750 a 775 metros por segundo. Y en cuanto al alcance efectivo de este arma antiaérea, estaba en torno a unos 4.000 a 6.000 metros. Como hemos dicho antes, fue un arma antiaérea checoslovaca, y bueno, cuando la Alemania nazi ocupó Checoslovaquia en 1939, la mayoría de estos cañones antiaéreos fueron requisados y vendidos a Italia, y otros 20 a Finlandia. Y Alemania se quedó con un pequeño lote de unos 12 para servir en la Luftwaffe, con el nombre de Flak M37, de 7,5 centímetros. Bien, este cañón también podía ser remolcado por un camión mediante sus 2 ejes, incluso podía ser remolcado por caballos si fuera preciso también. Y por último, y para acabar, vamos a ver el cañón PLVZ-37 de 8 centímetros, que también era originario de Checoslovaquia y estuvo en servicio de 1937 hasta 1945. En cuanto a la cantidad producida, estaría en torno a unos 97 más o menos, y los años producidos sería igual que su anterior modelo, de 1937 hasta 1939. En cuanto a la dotación, este cañón podía ser operado por 6 personas, tenía un peso también de unos 3.800 kilogramos,
Como cargador podía disparar un proyectil único, cargado manualmente, que tenía una munición de unos 76,5 por 346 milímetros, y estos proyectiles pues alcanzaban una velocidad de tiro de unos 800 metros por segundo, y su alcance efectivo estaba en torno a unos 11.470 metros. Bien, al igual que el cañón VZ-37 de 7,5 centímetros, estas también fueron requisadas al ocupar Alemania, el territorio checoslovaco, en 1939, y estas entraron en servicio con la Wehrmacht con el nombre de Flak M37 de 7,65 centímetros. Y esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Espero que os haya gustado esta primera parte de las armas antiaéreas de la Segunda Guerra Mundial. Como os he dicho al principio, haremos una serie también sobre este tema, puesto que es muy extenso. Iré trayendo estas armas antiaéreas de 10 o en 12 al canal a lo largo de los meses. Y bueno, pues espero que esta serie también os guste tanto como las demás. Así que si os ha gustado, no dudéis en dejar un buen like. Podéis dejar cualquier comentario, sugerencia o duda en la caja de comentarios debajo del vídeo. Podéis suscribiros a mi canal también si queréis, para no perderos contenido nuevo. Y bueno, pues si todo va bien y todo va genial, intentaré traeros para este domingo el último tema del mes de febrero, el de los tanques de la guerra de Corea, que también va a ser un tema muy apasionante y muy novedoso también en el canal, puesto que abriremos y ampliaremos el abanico de los conflictos también a la guerra de Corea. Nada más por mi parte, un saludo a todos, amigos y amigas, hasta la próxima semana o quizá hasta el fin de semana. Un saludo a todos.